Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar de por qué se detonó tanto alboroto en cuanto al caso, a la polémica del triángulo amoroso Casu Nodal y Ángel Aguilar. Dios mío, neta, ¿qué onda con esto? Con este tema. Es un hate que ya no tiene fecha de expiración. Va a durar, no sabemos, o sea, ya es como que es como si Ángel Aguilar estuviera ya encasillada, ¿saben? Y no le voy a echar la culpa tanto como no me voy a en contra de ningún país en específico, pero sí les voy a hablar, o sea, porque realmente es algo que a mí sí me sorprende, o sea, sí me tenía un poco impactada. Sobre todo al darme cuenta de que empezó a durar hasta principios de febrero. Creo que el podcast que le hicieron acaso, donde ella dijo su verdad, lo hicieron creo que enero. Ni siquiera aquí les voy a poner el mes, pero fue principios de enero. Y todavía febrero, marzo, todavía seguían atacando a esta chava. O sea, neta, es no, se me hace algo horrible. Y yo creo saber las razones de por qué tanto y tanta gente. Explicarles un caso que también fue muy mediático, pero claro que expiró, o sea, y ese pues fue el caso. Y de hecho, en esta situación, la villana, Irina, o sea, ella sí se pasó, de verdad. Si ven el video ¿cómo se llama? De Geraldine Bazán, donde dice, que es un video que se llama Lo que realmente pasó, aquí voy a tratar de ponerles la etiqueta. O sea, ella pone screenshots de cómo esta actriz rusa hasta se burlaba, ¿no? De ella, de cómo ella ya sospechaba de la infidelidad. De cómo ella ya sospechaba de la infidelidad de su esposo, porque pues obviamente al ser los tres involucrados figuras públicas, pues Irina Baeva se daba cuenta en las publicaciones de Geraldine que pues ella estaba sufriendo, que ella ya estaba considerando el divorcio, y pues viendo las historias de Geraldine se da cuenta, ¿no? Que ese matrimonio ya, porque ellos, cabe mencionar que ellos sí estaban casados, ellos sí eran un matrimonio. Entonces, cosa que en el caso Nodal, pues no fue ni siquiera un matrimonio, o sea, porque ese fue también un gran problema en lo que se desató en los comentarios, que muchas afirmaban es que era su esposo, su esposa, o sea, ellos, bueno, más adelante del video voy a entrar en detalles, pero ellos ni siquiera se casaron, o sea, ellos empezaron a vivir juntos, creo que fue cuando Nodal supo ¿cómo se llama? Que Caso estaba embarazada, ¿no? Pero no, o sea, eso fue una relación fugaz. La relación de Nodal Cazzu fue fugaz, o sea, de hecho se podría decir que tiene más años de duración la relación o el tiempo de conocerse entre Ángela con Nodal que con Cazzu. Pero bueno, aquí no le quiero echar la culpa a Cazzu, no le quiero echar la culpa a los argentinos, porque hay muchos países involucrados en este drama, o sea, es una polémica que se hizo súper mega grande, o sea, entonces como les mencioné el ejemplo de Geraldine y Dina Baeva, o sea, ellas también son muy famosas a nivel México, a nivel nacional, pero esta chava sí se pasó de lanza, ¿no? O sea, esta, ¿cómo se llama? Irina Baeva, o sea, yo cuando vi el video de Geraldine, este, sí dije, no manches, neta, qué pedo, o sea, ¿qué le hizo ella para que, pues, esta chica, eh, pues, se le fuera con todo, ¿no? O sea, se ensañara tanto con ella, porque, pues, obvio, las indirectas que Irina ponía en sus stories, porque cabe mencionar que Irina Baeva sabía que Geraldine la seguía, ¿no? Sabía que se seguían mutuamente, sí, se seguían mutuamente, entonces ella sabía que Geraldine iba a ver sus historias, entonces, pues, ella le lanzaba indirectas dándole a entender que le estaba bajando a su esposo, así. Y una history de ella, o no sé si fue publicación, pero no fue una history, donde ella puso, si lo que has visto te dolió, lo que viene va a ser peor. O sea, como tipo villa. Sí, bueno, estoy entrando mucho en detalle en este caso porque sí fue como con más malicia, ¿no? Yo no dudo que esta chica ya esté arrepentida, ya se haya arrepentido, ¿cómo se llama? Irina Baeva. Se le ve, se le nota, desde que pues, la gente se le fue encima cuando pasó eso y Geraldine la desenmascaró y, y cuando pues, la gente también le empezó a criticar mucho, cuando fue su participación en Aventurera y no se les olvidó recordarle lo del caso, lo del drama de Geraldine. O sea, creo que fue a principios de este año, no, ¿cuándo fue? No, fue a mediados del año pasado, perdón, del 2024 que ella hizo una obra teatral llamada Aventurera y pues la gente se le fue encima porque no les gustó la obra, ¿no? Pero pues también le volvieron otra vez a echar en cara lo del caso de Geraldine Bazán. Y creo que dijeron que fue karma. Sí, empezaron a decir que ese fue su karma y que no sé qué. Pero a pesar de la malicia que hubo en este drama mediático, no la odiaron tanto como a Ángela. Entonces, voy a exponer mis teorías de por qué este odio no tiene fecha de expiración. Yo, como ya les mencioné en otros clips que les he subido, yo fui fan primero de Cazzu, o sea, desde el 2018, cuando yo todavía trabajaba de stripper en la zona allá pues en México. Yo oí las dos canciones, me encantaban varias de sus letras, varias de sus canciones. Su modo de vestir no mucho, su forma de vestir, pero su personalidad sí. O sea, su estilo no de vestir, su música y sus canciones y sus letras sí. Pero lo único que no me gustaba de ella es como su forma de vestir, no su estilo. Y su personalidad sí me gusta, me encanta su personalidad. De hecho, cuando yo supe que eran pareja, Cazzu y Nodal,
pues yo literal, ahora sí que valga la redundancia, era fan de su relación, o sea, hasta le ponía ahí cuando ella subía un post, ay, ojalá que tu relación dure, ¿no? Que no sé qué. Y sobre todo cuando pasó el caso de Nick Nicole y Peso Pluma que se separaron, creo que le llegué a poner comentarios así como de que ojalá que ustedes no se separen y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al meollo del asunto. Porque toda la vida ha existido rivalidades entre países, odios entre países por alguna razón que solamente ustedes saben y los medios de comunicación de cierto país saben qué ideas les meten a los habitantes de cierto país, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo nunca supe qué tanto era el resentimiento que los alemanes le tenían a los estadounidenses, hasta que, bueno, yo anduve con un alemán, tuve una hija con un alemán, y él supo, yo pues casi desde siempre, desde que nació mi hija, que yo era stripper, ¿no? Pero cuando él supo que yo empecé a trabajar en Tijuana, y de hecho yo le llegué a comentar que tenía pensado, pues yo, durante esos años mi hija vivió con mis papás, a mí me fue tan, pero también que yo planeé llevarme a mi hija, ¿no? Y se lo llegué a comentar, le dije, bueno, yo ya me siento preparada, ya tengo los ahorros suficientes, tengo suficientes ingresos para sostener a nuestra hija, iba a decir su nombre. Y sí, y me la quiero llevar. Entonces, él ya venía, creo que en ese mismo año ya nos había comentado que se la quería llevar de vacaciones, de las vacaciones de verano a Alemania, ¿no? A que estuvieran allá con sus papás de él y todo eso. Entonces, lo que él hizo fue de que hagan de cuenta que cuando mi hija estaba muy montada, pues muy encapuchada con ya traerme a mi hija conmigo, para ese entonces ella tenía 6 años. Él lo que hizo fue que cometió sustracción de menores. Él se llevó a mi niña, ¿no? Se la llevó. No, bueno, el chiste es que terminaron las vacaciones de verano y él ya no regresó con ella. O sea, él ya nunca volvió. O sea, él se quedó con ella. Y obviamente pues nos dio toda la torre, sobre todo a mis papás, sobre todo les dio depresión. Ella creció con nosotros, mis papás estaban muy acostumbrados a ella y les dio incluso depresión cuando se la llevó porque pues ellos ya estaban muy acostumbrados a ella, ¿no? Entonces, pues sí, fue como yo lo sentí como una traición, como pues horrible, muy bajo. Yo también me deprimí, yo también me ponía muy triste porque extrañaba a mi hija. Pero no me imaginé, ¿no? que la rivalidad fuera tan grande. Y yo sé que esto sí fue lo que provocó que él se la llevara, o sea, yo lo sé, yo lo presiento, yo lo intuí, ¿no? Que dije, bueno, es que, o sea, yo ya llevaba años, bueno, por lo menos, no, tampoco es que me haya dedicado toda mi vida a esto, de hecho voy a corregir la descripción en mi canal de YouTube, porque tampoco trabajé tantos años, o sea, sumando los meses que yo trabajé en eso, en este oficio, pues serían unos 3 años, 3 y medio, mucho, a lo mucho, porque yo nunca trabajé de manera continua, ¿sí me entienden? O sea, siempre descansaba durante meses o empecé a trabajar de hostess en algún restaurante o en algún otro lugar. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero sí, incluso cuando ella nació, yo le quise poner Britannia por el reality show este de Rock of Love, porque me gusta ese personaje, ¿no? Entonces, tenía yo en ese entonces nociones de lo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más bien, sí supe que su país estuvo involucrado, pero no supe qué países estaban involucrados, ¿no? En ese entonces, cuando nuestra hija nació, yo desconocía, o sea, discúlpenme, pero yo estaba como, hagan de cuenta, como Jerry Moore en geografía, en cuanto a la historia de Alemania, ¿no? En cuanto a la historia. No sabía. Entonces yo le dije, y pues creo que le dije, él le platicó a sus papás por videollamada después, que yo le quería poner Britannia. Y bueno, estos señores Britannia, pues para los que por si no lo saben, así era como se le llamaba antes a Inglaterra. Ahora se llama Gran Bretaña, pero antes era Britannia. Así se llamaba ese país, ¿no? O ese conjunto de territorios. Entonces, bueno, pegó el grito en el cielo, sus papás pegaron el grito en el cielo y me dijeron a mí que por qué no mejor le poníamos Germania. O sea, entonces, bueno, ahí fue cuando yo dimensioné y dije, oh, wow, esto está cabrón. O sea, realmente sí le tienen un rencor a estos países todavía, porque en la Segunda Guerra Mundial pues, fue Alemania, y no me acuerdo cuál fue su aliado, creo que Rusia, contra, contra Estados Unidos e Inglaterra. No sé, el chiste es que, bueno, yo no era consciente cuánto resentimiento todavía tiene ese país contra pues, estos otros dos países, ¿no? Y mismo caso sucede con algunos países europeos versus Estados Unidos. O sea, hay una rivalidad, hay un odio, hay un resentimiento. O sea, yo lo sé porque los que me siguen en Instagram, los que han visto mis highlights de Instagram, podrán ver que yo he viajado a Europa desde el 2013. O sea, yo ya desde ese año yo ya viajaba allá a países europeos, ¿no? Entonces, sí me llegué a dar cuenta que había sí, hay un recelo, hay un sentimiento, sí, ahora yo ya no sé si siga siendo tan fuerte, pero yo lo sentía, o sea, yo percibí, por la forma como ellos me hablaban a mí de los estadounidenses, a mí como mexicana de los estadounidenses, pero sobre todo ese resentimiento, ese sí como tipo odio, sí, o rivalidad, perdón, esa es la palabra correcta, rivalidad, yo lo percibo de países como Alemania, en primer lugar, a España en algunos casos, Francia, sobre todo Francia, y no les puedo recordar o asegurar que exactamente otros países, pero este es otro ejemplo de rivalidad. Otro ejemplo de rivalidad es Inglaterra versus la Unión Europea, y sobre todo más ahora que ya se separaron. Yo les puedo asegurar que también. También, más bien no es que les puedo asegurar, es que yo lo he escuchado. Las veces que yo viajé a España, de hecho yo viví 3 meses en Mallorca. Bueno, hubo un tiempo que yo sí me quedé 3 meses en Mallorca.
Mallorca es una de las islas de España, por si no lo saben. Entonces, les doy un ejemplo. Una vez que vi, yo sigo a Yailin Ojeda, esta chicana, que es influencer en Instagram, pero nunca, creo que sí, no sé, no estoy suscrito a su canal de YouTube, pero una vez sí me chuté uno de sus videos de YouTube. Y ella estaba de viaje en España con dos mejores amigos de ella que son pareja, que creo que se fueron de luna de miel o algo. No sé, el chiste es que andaban viajando los tres juntos. Y en un video de YouTube que ella hizo, estaba creo que en uno de los hoteles de España o Ibiza, no sé, pero ella estaba haciendo un story time, o en ese video, bueno, estaba hablando de que cómo la criticaban a ella y a su amiga, porque su amiga de cuenta es una rubia igual de voluptuosa que ella, bueno, casi igual de voluptuosa, no con la cinturita tan de avispa, pero algo así parecido, ¿no? Entonces ella estaba hablando de que cómo la criticaban en la calle o les decían de cosas, indirectas en español, de que, ay, sobre todo un vato que iba como atrás de ellas, creo que era un gay, pero era un gay que iba con amigas mujeres, ¿no? Y les iban diciendo, ay, estas exageradas siliconas, ya sabemos de dónde vienen. O sea, ellos pues con ver mujeres de ese perfil y hablando inglés, ya saben que son gringas, o sea, ellos siempre ya lo intuyen, ¿no? Entonces ella estaba haciendo un story time, hablando pues de esa experiencia, de que ese vato pues iba atrás mientras ellas iban caminando, ese güey iba con sus amigas lanzándoles indirectas. No de que, ay, solo así llama la atención, o que son más falsas que un billete de no sé cuánta, de qué denominación, pero más falsas que no sé qué, ¿no? Entonces yo cuando vi ese video de ella dije, entonces no es mi imaginación, si hay una rivalidad o si hay un sentimiento de discordia hacia los gringos, o sea, mucha gente en muchos países, uno de ellos, por ejemplo, son los venezolanos que yo también me he dado cuenta que odian a los gringos, sobre todo en años recientes por lo que está pasando, ¿no? De las sanciones que Estados Unidos le ha puesto a Maduro, y bueno, toda una historia, ¿no? Pero ese es otro ejemplo, ¿no? El story time de Yailin Ojeda, esta México-estadounidense. Y casos así hay muchos, por ejemplo. Eh, yo aquí en Canadá trabajo en un salón de belleza. Estaba poniendo uñas a una chilena. Y estábamos platicando así de varias cosas random, ¿no? Y en una de esas salió el tema, ¿no? De que, oye, ¿cómo es la situación de...? No sé, creo que yo le pregunté, oye, ¿tú qué opinas de los argentinos? ¿Te caen bien? ¿Cuál es su percepción? Y me dijo que son muy arrogantes. Y que sí, que se creen superiores a los demás, ¿eh? Así, palabras textuales, eso fue lo que me dijo ella. Y yo dije, ok, entonces no soy la única que se ha dado cuenta de eso, o algunos mexicanos no somos los únicos que nos hemos percibido algo así de ellos, ¿sí me entienden? Y yo dije, ok, entonces ellos también, porque son países vecinos, pudiese ser que traigan ahí como algo, ¿no? Como un pique o como alguna rivalidad o algún resentimiento, más bien esa sería la palabra, resentimiento. Pero sí, yo me he dado cuenta de esta situación. Sé que hay muchos países sudamericanos que le tienen coraje a México, y en una ocasión yo le pregunté era un sudamericano, pero no me acuerdo de qué país, pero era creo que boliviano, hondureño o de El Salvador, uno de esos países. Y yo le dije, oye, ¿por qué ustedes nos odian tanto? Le digo, porque yo sí lo he notado, sobre todo hubo un tiempo que en TikTok lo noté, o sea, subían muchos videos tirándonos pues, a los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Quiero saber qué es lo que ven en la televisión, en las noticias, porque eso tiene muchísimo que ver, o sea, eso nos programa, es una programación mental que está en los medios de comunicación, ¿sí? Porque tú no naces naciendo, no naces odiando a cierta persona, uno no nace con ese odio, uno lo desarrolla. Y él me dijo, porque matan a la gente en nuestro país, en el tuyo, los estafan, los polleros, los desaparecen, las mujeres las violan, los roban o los dejan abandonados en el desierto. Y yo me quedé así como que, ok, esa es una de las razones. Yo les quiero dar la explicación a eso. Bueno, lo de los polleros, pues sí, no tiene madre, pero es una red, ¿no? De trata. Es una red de tráfico humano que a eso se dedican, es su trabajo. Y también yo sé que el odio a los chicanos, México-estadounidenses, mejor dicho, bueno, como si esa es la palabra más adecuada, pero se les conoce también como chicanos o pochos, igual, el odio que les tienen pues es porque son oficiales, normalmente ellos son los que siempre van o en su mayoría los oficiales de migración son ellos, y tratan a la gente de la fregada, yo lo sé, y muchos de ustedes piensan que son mexicanos y pues tienen raíces, o sea, si bien sí son de sangre hispana, pero pues ellos nacieron en Estados Unidos, ¿no? De hecho, hay ahí como un tema de que ellos no tienen, sienten que no tienen como una identidad, o sea, sí, ellos sí, algunos, una gran mayoría de generaciones, yo creo que por lo menos un 40 o un 50%, yo creo que sí viene siendo casi la mitad, sí aman México y sí sienten todavía ese cariño o ese cariño, esas raíces por las tierras mexicanas, por la gente mexicana, por la cultura, por sus raíces. Yo lo sé porque yo tuve un novio chicano que visitaba mucho, él era de San Luis Potosí, su familia era originaria de San Luis Potosí y él nació en Estados Unidos, entonces sí le gustaba ir a San Luis Potosí, sí le gustaba visitar, sí le gustaba pasearse, o sea, sí le gustaba turistear en México como país, o sea, yo lo supe, yo lo vi y me amó, o sea, cuando fuimos novios me amó, pero bueno, me estoy otra vez saliendo del tema. Entonces es su chamba, o sea, ellos, todo oficial de migración es su chamba, incluso hasta les dan bonos por cabeza de gente a la que deportan o a la gente a la que devuelven, se los juro, porque ellos les dan bonos. Y les pongo un ejemplo. Yo cuando tuve una bronca en el 2000, creo que fue 2013 2014, en el aeropuerto de Chicago, a mí el que me entrevistó y me la hizo cardíaca,
Y yo quise darme a entender con él en inglés, pero para ese entonces mi pronunciación del inglés no era muy buena. Entonces él me convenció de que habláramos mejor en español, que según que porque él hablaba muy bien en español y me podía entender mejor. Entonces ese güey, iba a decir ese vato, a mí, híjole, pues sí, como yo estaba enfadada de estar ahí, pues sí me terminó convenciendo de decirle cosas que yo en realidad no quería decir, ¿no? Y pues yo traté de ser, bueno, lo más honesta posible con él, porque yo pensé que podría ser alguien amigable o sentir cierta empatía hacia mí por provenir o por tener las mismas raíces, ¿no? Mexicanas, lo cual no fue así. Entonces con esto yo quiero pues darles a entender y que ustedes sepan que ellos son así con todos, o sea, con absolutamente todos. Por Dios de la vida, por Dios de la vida, que son así con todos. Y ahora actualmente pues incluso hasta con gente que tiene residencias o gente que tiene visas, pues ustedes mismos lo podrán ver, ustedes mismos lo podrán ver en las noticias, ellas están apuñalando hasta entre ellos ya se están poniendo el pie, porque hay un miedo, o sea, hay un dicho que dice, para que la gente acepte el NWO, primero tienes que sembrar el miedo y la gente aceptará todo, todos tus nuevos términos y condiciones, nuevas leyes, no sé, marciales, leyes mordaza. Esto que está ocurriendo últimamente en Estados Unidos, o sea, es totalmente anticonstitucional. Va en contra de los derechos humanos, para empezar por las condiciones en las que tratan a los inmigrantes cuando los tienen en detención y cuando hacen la deportación. Pero ellos lo están haciendo, lo están acatando porque tienen miedo. O sea, ellos están así como de que, a ver, pues yo nada más quiero salvar mi pellejo, ¿no? O sea, yo creo que llega un punto en el que sí se lo llegan a plantear o a pensar, porque incluso yo apenas vi una noticia que a una abogada ciudadana estadounidense, pero de origen hispano, le cancelaron su ciudadanía por defender casos de inmigrantes hispanos. O sea, eso está ya muy cañón, ¿no? Entonces, siempre ha sido su trabajo de ellos. Siempre que se han dedicado, los que se han dedicado toda su vida a ese tipo de oficio o de trabajo, no sé si es un oficio, una profesión, ser un oficial de inmigración, a ellos les pagan por eso, por analizar a las personas. Y no es, como les repito, no es personal contra ningún país o nacionalidad en específico, o bueno, hasta esos entonces, o hasta apenas hace un par de años, no era personal contra ningún tipo de nacionalidad. Ahora, pues, yo creo que a lo mejor ya se volvió algo personal, por ejemplo, contra los venezolanos, por lo que pasó en Nueva York, que el gobierno les dio motos para que trabajaran de repartidores de Uber y ellos usaron las motos para asaltar y delinquir. Y eso yo no me lo estoy sacando de la mano ni lo estoy inventando, eso está en las noticias. Y de que pues tampoco querían trabajar, o sea, se les dieron refugio y ellos nomás querían estar en el hotel, en los hoteles en donde se les dio alojamiento y no querían trabajar. Querían que el gobierno los mantuviera por siempre durante no sé cuánto tiempo indefinido, ¿no? Entonces ahora sí no puedo yo asegurarles que ya no tengan nada personal contra ciertas nacionalidades o países, pero toda la vida ha sido así. De hecho, apenas vi el video de unos colombianos que hicieron un video hablando de cómo se está volviendo la migración en Cancún, de que los oficiales de migración del aeropuerto de Cancún los están teniendo en situaciones inhumanas, o que bueno, que los están teniendo en situaciones que los hacen esperar mucho, que los tienen, no sé, situaciones que ustedes ya saben o ya se imaginan, ¿no? Y que además de eso, de tenerlos días y horas incluso sin agua o no sé, sin comer para terminar devolviéndolos a su país, eso, se los aseguro que eso lleva pasando por lo menos, al menos en Estados Unidos, que a mí me consta, eso lleva pasando por lo menos 12 años. Porque yo me di cuenta de eso en el 2003, 13 o 14 que yo fui a Estados Unidos, yo me di cuenta de eso. Que fue que cuando les platiqué en uno de mis videos donde hablo del caso del Fofo y su novia venezolana, que hubo una chica que estuvo en uno de esos filtros del aeropuerto y que se puso tan, pero tan prepotente que bueno, tampoco ni siquiera fue tanto, no fue tan prepotente así como, no se puso agresiva, pero sí se puso como a levantarles mucho la voz y sí se puso prepotente y le llegaron dos oficiales. Sí, le llegaron dos oficiales hombres por atrás y como que la taclearon, hagan de cuenta, sí se dice así, taclear en el deporte este del fútbol americano, que como así como la tiraron contra el suelo, y creo que le pusieron los pies y la azotaron, no sé cómo la azotaron contra el suelo y le pusieron esposas y se la llevaron detenida. Y esto yo les estoy hablando del 2013 o 14, no me acuerdo exactamente el año. Y toda la gente que estaba ahí en ese momento, en ese filtro del aeropuerto, nos quedamos así. Como que no dábamos crédito a lo que estaba pasando con esa chica. O sea, que fueran tan violentos con ella, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, chistes que se la llevaron. Era una chica muy guapa, por cierto. Entonces, chicas, consejo también. Por muy guapas que estén, no crean que son intocables, que el hecho de ser bonita o guapa o con de buen cuerpo, exuberante o lo que sea, les va a dar privilegios sobre el resto de las personas. O sea, en ciertos casos sí, pero eso no es así en la vida real, ¿no? Eso no va a evitar que ustedes, no sé, puedan hacer a las autoridades como sus calzones, ¿sí me entienden? Pero bueno, entonces este video que apenas me salió de los colombianos, pues sí me sorprende, sí se me hace mala onda, pero es una situación que si eso ya venía pasando, por ejemplo, en los aeropuertos de Estados Unidos o con los oficiales de migración de Estados Unidos, a mí me da la impresión, el presentimiento de que eso ya pasa en otros países también.
O sea, eso ya es un hecho, denlo por hecho, ténganlo por seguro que eso, que es estas situaciones que estos colombianos han estado denunciando, bueno, más bien denunciaron en este video que apenas subieron a YouTube, pasan y pasan bastante seguido. Pues, yo cuando viajé a Inglaterra también viví una situación parecida a los Estados Unidos. Viajé a Londres y también vi situaciones así. Y también tienen ahí cuartos donde tienen a la gente horas y días. Y yo lo sé por un conocido, un amigo, bueno, ya no nos hablamos, pero era un amigo que yo conocí en Mallorca y me platicó que estaba de vacaciones y él era oficial de migración en Londres. Esas prácticas las vienen haciendo desde hace, como les repito, 2013, 2014. Por lo menos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra lo hacen, a mí me constaba. Y yo, sí, o sea, yo no me imaginé que en Estados Unidos lo hicieran, te digo que en los aeropuertos de México lo hicieran también, así de cabrón, o sea, tan heavy. Entonces, razones, pues sí puede que haya algunas o varias que hagan que ciertos países nos tengan coraje, ¿no? Como país a México. Pero, por ejemplo, en el caso de los argentinos, yo he trabajado, como les repito, en table dances en México, ya les estoy hablando como pocha, en México, y he convivido con mujeres de varias nacionalidades y con argentinas. Y las argentinas a mí siempre me han parecido pacíficas o neutrales, ¿no? Por lo menos en México, viviendo en México, estando ellos en tu casa y con tu gente, tú como mexicano, ellos te respetan. Pero sí me he dado cuenta, sí me he dado cuenta que tienen algo con un resentimiento o una rivalidad con nosotros, porque, y esto desde años, ¿eh? Esto ya tiene tiempo, y les voy a poner un ejemplo, les voy a decir por qué, les voy a poner varios ejemplos. El primero de una experiencia que yo viví de desagrado de ellos hacia mí fue en España, cuando viajé a Mallorca. Yo viajé a Mallorca, creo que fue en el 2015 o 2016, y de eso ya les estoy hablando de hace 10 años. Yo viajé sola a España, a Mallorca, y yo llegué a un hotel que estaba es uno de los mejores hoteles bueno, en ese entonces era uno de los mejores hoteles, no sé, pero bueno, muy bonito, no les puedo decir, no sé decir si era el mejor, pero a mí me gustó mucho. Estaba en una playa que se llama Cala Mayor. Bueno, total, que el chiste es que yo llegué y creo que llegué a hacer mi check-in, ya era tarde noche, y yo estaba en el mostrador, y yo llegué primero. Entonces, ustedes saben que casi siempre hay una o dos personas, ¿no? A veces suele haber más de dos personas recibiendo a la gente. Entonces, yo di mis documentos, mi pasaporte y no sé qué. En ese entonces se imprimían en papel los comprobantes de reserva porque todavía no existían los smartphones. Entonces, tú todavía llevabas tu reservación impresa en un papel. Era más común, pues vaya, o sea, de hecho no, de hecho creo que sí era así, era así. Hace 10 años era así. Entonces, llegó una pareja de dos personas de mediana edad, ya estaban como en sus 40, ¿no? El matrimonio. Y me miraron, y es que a veces entre latinos nos reconocemos. Y yo no sé si me escucharon hablar, o cuando ya se venían acercando al mostrador, ya habían escuchado mi acento, o vieron mi pasaporte, que era mexicano, pero en una de, pues yo los vi cuando llegaron y se pusieron ahí, y me dieron una mirada así como que se los juro, me barrieron con la mirada. Y esos son recuerdos que se te quedan para toda la vida esos recuerdos, porque pues son, pues como sí, un poco impactantes, ¿no? O sea, sí te sacan de una porque dices, o sea, yo me saqué de una porque yo dije, bueno, ¿será que estoy muy morena o por qué, no? O sea, no entendí yo por qué ese desprecio. Así yo sentí su mirada, ¿no? No entendí por qué, porque yo dije, bueno, no me conocen, o sea, yo solo estoy aquí reservando, ¿no? Bueno, el chiste es que ya pasó. Y otro ejemplo que les doy, esto fue reciente, ¿no? Como ustedes saben, yo estoy viviendo en Canadá, pero en uno de mis videos les platiqué, creo que fue también el de Fofo, que yo me metí a un gimnasio donde iba una chica argentina, bueno, chavorruca, era una mujer, pegándole yo creo que ya a los 40. Y en una ocasión yo le escuché hablando en los vestidores, en los lockers, que cuánto dinero había ganado ese día en el table dance donde ella trabajaba. Entonces yo sentí una afinidad hacia ella. Yo dije, bueno, quizá podemos salir, tomarnos un cafecito o algo, porque ella se dedica a lo que yo me dediqué en México, ¿no? Ay, me recogí el cabello porque me empezó a dar calor. Bueno, entonces no le hablé en ese momento, sino en otra ocasión. Platicamos y yo le platiqué que yo un tiempo me dediqué a eso. Y bueno, platicamos de muchas cosas random, ¿no? Pero cabe mencionar que yo nunca le compartí mi canal de YouTube. O sea, yo nunca le dije yo que hago videos en internet. Y dudo mucho que ella ya haya visto mis videos porque mi canal no es tan grande. O sea, de hecho, yo me doy cuenta pues, en mis comentarios y en la interacción que yo tengo, ¿no? Todo es un canal chico. Entonces, no existe la suposición o el pretexto de que, güey, pues a lo mejor ella te hizo ese desaire porque le da asco el hecho de que tú hayas trabajado en un table dance como el HK. Entonces, esa suposición está totalmente descartada. Pero bueno, hubo una ocasión en la que en el área de piscina nos saludamos y todo, y pues yo así como con mucho gusto la vi así, creo que fue ya la tercera vez que platicamos, y, y yo y un amigo que estábamos antes de que llegara ella, pues la saludamos de beso, ¿no? Y cuando yo la saludé de beso, ella me hizo así, o sea, ella se limpió con la mano así, y yo, no sé, yo me sentí, fuck, o sea, al momento como que no lo noté tanto, pero ya después me quedé pensando, digo, no mames, ¿por qué hizo eso, no? Y sí, no me gustó, pues me sentí mal ya después porque dije, fuck, o sea, ¿yo qué le hice, no? Para que me trate así. Bueno, ese es otro ejemplo.
Y el tercero y el último, que también es reciente, a mí me gusta ir, a veces me gusta cambiarme de gimnasio para probar nuevos aires o conocer otro lugar, más gente, o también me gusta ir a 2 gimnasios al mismo tiempo, porque yo soy de esas personas que va por lo menos 5 días de la semana, ¿no? Y a veces que te aburres de ver a la misma gente o de usar el mismo lugar, ver los mismos espacios y quieres como variarle, ¿no? Entonces te metes a otro, así puedes. Entonces en este otro, me pasó que fui un fin de semana y, bueno, este ya tenía tiempo que yo no iba, ¿no? Pero bueno, fui y, bueno, pasé la recepción y la chica, pues medio platicamos y, y le dije, oye, ella me vio cara de latina y me empezó a hablar en español porque pues me vio cara de latina, ¿no? Me dice, ¿hablas español? ¿No? Le digo, sí. Y me dice, ah, ok, le digo, ¿y tú? Y me dice, sí, también. Le digo, ¿pareces española? Le digo, ¿eres española? Y me dice, no, soy quebecoa. Me dice, no, soy de aquí, soy quebecoa. Y le digo, le digo, ¿y entonces tu acento por qué soy? Le digo, ¿por qué tu acento es argentino? El acento al principio me pareció español, porque al principio de inicio como que se parecen, o sea, sí de entrada, ¿no? Pero ya después, pues, prestas atención a las palabras o a la pronunciación y ya te das cuenta que no, que sí, es diferente, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté, le digo, ¿entonces por qué hablas como argentina? Y me dice, es que vivía allá. Me dice, de hecho, apenas regresé. Y me dice, viví muchos años allá. Creo que me dijo que 10 o algo así. Y le digo, ok, entonces por eso hablas así. Y me dice, sí. Y le digo, pero yo primero, antes de que, no me acuerdo exactamente cómo salió la conversación, pero primero ya me preguntó, ¿de dónde eres? Y le digo, de México. Y le digo, ¿y tú? Y ya fue cuando le dije, no sé, pero el chiste es que, ay, el chiste es que espero que me crean, por favor. El chiste es que primero yo le dije que era de México y yo después le pregunté, ¿y tú? Y me dice, de aquí de Quebec. Y entonces creo que ya fue cuando yo le dije, ¿y entonces por qué hablas como argentina? Y me dice, porque viví 10 años allá. Y yo me quedé así como de que, ok, entonces por eso tienes el acento, ok. Y en eso, cuando yo le dije eso, venía llegando alguien, no sé, y yo le volví a preguntar otra cosa y ya no me contestó, volteó la mirada para otro lado y me ignoró. Y no sé, yo me quedé pensando, y ya me fui, me hice la que, bueno, la que como, me hice como que la que pensó que ya no me escuchó, pero pues yo sé que sí me escuchó, pero simplemente ella ya le siguió haciendo la plática a otra persona, ¿no? O sea, como que sí me dio el cuartón, ¿sí me entienden? O sea, como que sí me dio, ¿cómo les explico? O sea, sí me dio así como, yo estaba platicando pues así estábamos platicando, y como que nada más de repente ya me dio el cuartón, ¿no? O sea, y yo dije, bueno, ya me voy a meter y ya me voy a poner a hacer mis ejercicios, porque para eso, aparte, pues yo también no tenía mucho, tenía como 1 hora y media para que cerraran el gym. Yo ya había llegado ya casi tarde noche, ¿no? Para que lo cerraran. Entonces, iba con el tiempo pues más o menos escaso para entrenar y ya dije, bueno, ya no quise seguir haciendo la conversación, pero sí se me hizo muy extraño la forma como le dio el cortón a la conversación, ¿sí me entienden? Entonces, yo sé, o sea, es que esto es evidente, chicos, que tienen una rivalidad hacia nosotros. Y pues no solo Argentina, ¿no? Varios países. Los únicos que, bueno, más bien, no, yo es que no son los únicos, pero hablando a nivel Latinoamérica, los únicos que yo me he dado cuenta que no tienen ninguna rivalidad ni ningún resentimiento a nosotros, pues son los cubanos, todos los que están como cerca de México o a la altura de México en el mapa mundial, a nivel geográfico. Entonces, pues sí, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, creo que son países un poquito más neutrales. Y Chile, creo que hablando de países ya del sur del país, pues del país, del continente, pues Chile. Y hace un tiempo también, hace unos años, yo también percibía que los peruanos tenían un temita con eso. Eso también lo noté en Mallorca. En Mallorca yo, pues, como les digo, estuve 3 meses. No, no los 3 meses, casi, como 2 meses y medio. Y en Mallorca tuve un amigo que era boliviano. Él se hacía pasar por mexicano para que lo contrataran como mariachi. O sea, él fingía ser mexicano. Y yo al final de cuentas me terminé dando cuenta que era boliviano porque vi su pasaporte. Y bueno, el chiste es que yo tenía unos vecinos, creo, o eran, sí, vecinos peruanos, que pues a veces le cocinaban y le regalaban comida y así. Y alguna vez me ofrecían así y así. Pero en una de esas interacciones, yo sí llegué a notar que había así como cierto, es que no sé cómo lo puedo llamar, desprecio, así como cierto como, no desprecio, cierto rechazo es la palabra. Entonces, nunca entendí yo bien por qué, y creo que fue un peruano al que yo, sí, ya me acordé, fue un peruano al que yo le pregunté, oye, ¿por qué ustedes nos odian, no? Nos odian tanto. Y fue cuando me dijo eso, que lo que le hacen los polleros a los inmigrantes y todo eso. Pero chicos, o sea, yo aquí quiero, o sea, sí quiero decirles que es que eso es punto y aparte. Ellos son criminales, ellos eso se dedican. Y en cuestión de los oficiales de migración, es su chamba y para eso les pagan y hasta les dan bonos. Y ellos agarran parejo, créanme que ellos, cuando se trata de regresar gente y de ver rodar cabezas, ellos agarran parejo. Ellos no le dan preferencia ni a los mexicanos ni a nadie. Ni a nadie, o sea, a nadie. Ellos les dan una cátedra de que ellos tienen que defender su país, su nación. Si bien sus raíces son mexicanas, la nación que los vio nacer y la nación que les ha dado techo, comida, sustento, y donde crecieron y donde se educaron, donde nacieron, donde se desarrollaron, pues fue allá, en Estados Unidos. Estos detalles, pues claro que se tienen que resaltar y mencionar y hacer highlights, porque pues todas estas historias y estas situaciones que yo he vivido son la explicación de por qué yo he notado ese odio o rivalidad. Bueno, no odio, porque el odio es una palabra muy fuerte, pero son las formas en las que yo me he dado cuenta de que hay un resentimiento o un cierto desprecio o cierto rechazo y resentimiento de ciertos países a México. ¿Sí me entienden? Así como el ejemplo que les puse de que ciertos países europeos odian a la gente de Estados Unidos, los alemanes odian a la gente de Estados Unidos. No dudo que haya entre países asiáticos también tengan sus rivalidades, entre países africanos también tengan sus rivalidades. O sea, hay un dicho que dice, divide y vencerás. Entonces, nosotros estamos divididos tanto como humanidad,
como civilización humana estamos divididos tanto como por partidos políticos, como por idiomas. Los idiomas nos dividen mucho porque no nos podemos entender, tanto como por religiones, como por historia de guerras, que ya es algo que ya pasó hace años. Por favor, alemanes, ya supérenlo. Toda la vida hemos estado marcados por eso. Entonces, sí quiero yo, pues esta es la situación, este es el tema que yo quería dar y la explicación que yo les quiero dar de sobre por qué este hecho fue tan mediático y por qué no ha parado. Y no creo que vaya a parar muy pronto, próximamente. Y también para invitar a la reflexión de que hay medios de comunicación que les hacen tener, no sé qué les dirán, no sé qué cátedra les den sus medios de comunicación en Argentina, sobre todo, y en otros ciertos países que nos tienen odio a los mexicanos. Yo estoy segurísima que algo les dicen, algo les dirán, les meten códigos mentales, así como a nosotros nos han metido durante muchos años el código mental de que no hay peor enemigo que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Es uno de los peores códigos mentales que nos han sembrado. No sé a qué estúpido genio, pseudo genio se le ocurrió crear esta horrible frase repugnante, que efectivamente lo que ha hecho es que nosotros con ese decreto y con esa repetición creamos esa realidad, ¿no? Creemos en eso y lo hemos confirmado ya muchas veces. Claro, tal es el ejemplo de Ángela Aguilar, ¿no? Que si bien no es mexicana 100%, tiene raíces mexicanas. Ella, sus padres son mexicanos. No sus padres, perdón. Sus abuelos. Entonces, mexicanos están defendiendo a alguien que también hizo mal. Están defendiendo a un artista que a mí también me gustan mucho sus canciones, me llegaron a gustar mucho, pero a mí sí me decepcionó. Que no bastándole pues con sacarle una buena tajada de pensión a Nodal, y no bastante. Es que bien, cuando tú realmente amas a alguien y lo quieres por quien es, primero te aseguras, digo, antes de formalizar o de poder, de quedar embarazada, porque válgame Dios, o sea, eso, por Dios, chicas, es una mujer de 31 años, este año ya va para 32, cuando se embarazó tenía 30, entonces ya todas las mujeres de esta edad ya sabemos cuáles son nuestros días fértiles, o por lo menos lo percibimos, lo intuimos, ya sabemos que si tuvimos acción en nuestros días fértiles y estamos como con la duda, pues más vale tomarnos la pastillita del día siguiente, ¿no? Ya sabemos que si hay riesgo, pues la pastillita del día siguiente, ese mismo día o al día siguiente, o incluso 48 horas después, todavía puede hacer efecto. Entonces, ¿acaso no es una niña que no sepa de protección anticonceptiva? O sea, por Dios, a todas luces se ve que ese embarazo fue planeado para ella asegurar un dinero, un dinerito extra. O sea, bien dicho el dicho, y es que es una mujer demasiado inteligente. O sea, probablemente haya visto videos de finanzas que dicen que la mejor manera de tener una buena situación económica o una estabilidad económica es tener diferentes fuentes de ingresos. Y ella quiso asegurar esa fuente de ingresos, ¿no? Porque pues no está de más. O sea, además, pues ella sí investigó un poquito la historia de Nodal, supo que él venía deseando ser papá. O sea, si ella llegó a investigarle un poquito, a escarbarle un poquito, bueno, a ver cuál es la historia de este pretendiente que yo tengo. Estaba deseoso, estaba muriéndose y súper emocionado, ilusionado con tener un hijo con Belinda. Pues bueno, voy a ser la que me descuido tantito y ¿por qué no? No tengo nada que perder y todo que ganar. O sea, realmente, siendo sinceras, ¿quién hubiera dejado pasar una oportunidad así? La verdad, ¿quién hubiera dejado pasar una oportunidad así? Bueno, sí, Belinda, pero Belinda, pues porque es una actriz con muchísimo, es 1000 veces más guapa que Cazzu, o sea, obviamente, discúlpeme, y es una chica con 1000 veces más trayectoria que Cazzu y que Ángela juntas. Entonces, o sea, por favor, no nos hagamos tontas. Ella sabía tras lo que iba. Es muy lista, o sea, mucha gente ya lo afirma en redes sociales, ya se está dando cuenta que ella es muy lista, es una chica muy astuta, pero a mí sí no me gusta que se venda con este cuento de que, pues de la víctima, ¿no? La eterna víctima, porque pues, ¿cómo te embarazas de un hombre que tu familia no lo quiere, ¿no? Si tú realmente amas a un hombre, no te embarazas, porque un embarazo es un compromiso. Es más, un embarazo te compromete más que el mismísimo matrimonio. ¿Por qué? Porque ya es una unión de por vida. O sea, por más que tú odies a esa persona, la vas a tener que seguir mensajeando, texteando, chateando, para el temas de la pensión, para temas de que a ver, qué te falta, qué necesitas, que cuándo es el cumpleaños, que no sé qué, a qué escuela la vamos a meter, siempre. O sea, esa es una unión irrompible. Eso sí amarra, ¿eh? Un hijo sí, bueno, amarra si el hombre es figura pública, y si tú también, o si sí hubo un amor o personas involucradas que los comprometan como amigos en común, familia en común, como pues en este caso que son famosos, ¿no? Pero poniendo de lado que no fueran famosos, suponiendo que ellos se conocen así de manera random, y no son famosos y no tienen una relación de ni siquiera del año, ¿no? Porque esta chica lo conoció en... ¿Qué fechas fueron? Ella empezó a salir con él en agosto del 2023, y pum, para julio o junio del 2024 ya anunció su embarazo, ya tenía 8 meses de embarazo, o 9. Y les voy a poner aquí la información en etiquetas, en stickers. O sea, estamos hablando de que si se conocieron en agosto, y para julio del 2024 ella anunció su embarazo de 8 meses, entonces estamos hablando de que ella se embarazó aproximadamente en noviembre o diciembre de no sé, son muy malas para las matemáticas. Aquí les voy a poner la etiqueta, pero estamos hablando de que se embarazó a los 2 o 3 meses de salir con él. O sea, a los 3 meses de conocerlo, porque
O sea, yo fui fan de ella. Yo vi esa relación de cerca, yo vi cómo se desarrolló esa relación, cuánto tiempo salieron, se frecuentaron. Entonces, yo sé que ella no convivió tanto tiempo con él cuando, ¡pum!, se embarazó. O sea, simplemente es cuestión de contar las fechas. Y ahí van a tener su respuesta de a los cuántos meses de salir con él se embarazó. Entonces, una relación así de fresca, y sobre todo de una mujer de 31 años, no te enamoras así. O sea, sí te puede atraer la persona mucho, o sea, sí puede haber mucha atracción física, mucho deseo, pero ya a estas edades, ya a los 30 y pasando de los 30, ya no es un amor que te... O sea, ya no es un amor que te embobia, ya no es un amor que te vuelve tonta, o sea, ya no es un amor como el de Ángela Aguilar, por ejemplo, que a lo mejor ella sí tiene una ilusión más genuina o una ilusión, un sentimiento como un poquito más inocente, o sea, no, ya es una edad en la que ya eres madura, en la que ya dices, bueno, a ver, este hombre, ¿de qué manera me puede beneficiar esta relación? ¿Sí? Sobre todo una mujer, o sea, me fue la mano con el podcast, o sea, le aventé todo el pedo a ella, o sea, es como que en el podcast ella va a entender que pues ella es la única víctima, ¿no? O sea, y no sé, o sea, yo siento que ese podcast está pues hecho a modo y beneficio de ella, con alevosía y ventaja, y pues sí, esta es la razón. Entonces, bueno, ahí les va. Obviamente ella lanza su podcast y ella queda como la madre abandonada con su hija. La historia de muchas, de 1.000 y 1 millones de mujeres en todo nivel de Latinoamérica, sobre todo en México, especialmente, o sea, es muy común en México como país que el padre deja a la mamá, ¿no? Ese fue mi caso con mi hija chiquita, con mi segunda hija, ¿sí? Entonces, bueno, yo no me estoy cortando las venas, ni lo estoy deseando el mal, ni estoy totalmente... Pues no, lo superas y sales adelante. O sea, ella no va a ser ni la primera ni la última mujer que saque a su hija adelante como madre soltera. Y además, pues con una pensión de casi 200,000 pesos mexicanos, que pesos argentinos, yo creo que es medio millón de pesos argentinos al mes, o puede que hasta más. Aquí les voy a poner cuánto medio millón de pesos argentinos es. Pero es un dineral, o sea, sí, casi 200,000 pesos al mes. No es ni lo que Marjorie de Sousa, esta actriz venezolana, logró sacarle al padre de su hijo. O sea, ella, bueno, hasta le fue peor, ni siquiera le perdió la paternidad y perdió todo parentesco de su hijo con su padre. Bueno, realmente ni siquiera sabemos si él haya sido verdad el papá, porque el niño no se parece para nada a Julián Gil. Pero bueno, cierro este video diciendo que pues no es casualidad. También se me olvidó mencionar que... sí, se me olvidó mencionar que muchos mexicanos le tienen un odio a los chicanos, porque pues sí suelen sentirse superiores. Obvio, como les platiqué al principio del video, no todos son así. Hay porcentajes o hay excepciones. Bueno, no creo que excepciones. Hay porcentajes, ¿no?, de gente México-estadounidense que tienen los pies en la tierra, tanto como todo en la viña del Señor. No hay de todo en la viña del Señor. Hay quienes que se creen pues, los mejores, se creen superiores a los mexicanos que nacimos en México por haber nacido en Estados Unidos, porque ellos ganan en dólares, porque sus casas son, pues las casas estadounidenses son mejores y por muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hay un odio de muchos mexicanos hacia los chicanos. Entonces, por supuesto que esta polémica creó la tercera guerra mundial en redes sociales y comentarios, que bueno, fue verdaderamente, a mí se me hace que fue un linchamiento totalmente de comentarios contra Ángela Aguilar. Que yo no creo que se los... Pues, no es que nadie merece tanto ataque durante tantos meses y años. Hasta ahora, bueno, ahora ya van a cumplir un año de que la están atacando. No todos los chicanos son iguales. Yo sé que, o sea, imagínense, cuando tuve a mi novio chicano, a mí, uno de mis hermanos me dijo, aquí no quiero que lo traigas, no lo traigas a la casa, no queremos ese chicano aquí. Y yo así como de que, güey, o sea, pero conócelo, porque él no es como tú piensas, o sea, él ya había venido a México, me había visitado, yo vivía en Tijuana, venía los fines de semana, me llevaba a comer, nos llevó a llevar a comer a mí, a mi mamá y a mi hija. Él llegó a venir a visitarme a la Ciudad de México, o sea, solo por estar conmigo, solo para ir al EDC, porque creo que vino porque yo le dije, oye, quiero ir al EDC, al evento del concierto. Y me dijo que sí, voy a ir a la Ciudad de México, ¿no? Y ahí fuimos juntos, y yo con él y otra amiga mía. Pero sí, o sea, en mi familia, pues no lo quisieron, o sea, fue una diferencia abismal entre cómo tuvieron aceptación con mi exnovio alemán y cómo tuvieron una repulsión con mi novio chicano. Entonces, pues, sí, si ustedes quieren saber la razón de por la cual realmente hay tanto odio a esta chica, hablando desde un punto de vista lógico, o sea, siendo realistas, pues esta es la razón. Ahora, la vez pasada yo busqué cuántos habitantes tiene Argentina, cuántos argentinos, cuál es la población de Argentina. Y madre mía, o sea, por Dios, creo que son entre 42 y 45 millones de personas. 42 y 45 millones de personas. Si suponemos que de esos, el 1%, creo que saqué el porcentaje de 10, el 10% de argentinos nos odian, o tienen cierta rivalidad, o cierto resentimiento, o cierto coraje por lo que sea que hayan visto en sus medios de comunicación, o toda esa desinformación, de verdad, son por lo menos, saqué mis cuentas y aquí les voy a poner el número, pero sí son bastantes. O sea, el 10%, no, ni siquiera el 10%, el 5% de 42 o 45 millones de habitantes argentinos son por lo menos 5 millones de personas. Entonces, imagínense, si juntan el odio de 5 millones de argentinos que desataron esa polémica,
o que ellos fueron los que la iniciaron, pues vaya, y le suman el odio de los mexicanos hacia los chicanos. O sea, eso es dinamita pura, ¿no? Es como la Tercera Guerra Mundial, y luego si le suman el odio de terceros países que lleguen a tener cierto temito, no sé, digamos peruanos, ¿no? Que sí tienen cierto resentimiento contra los mexicanos, o cierto rivalidad o rechazo, por la historia que les hayan vendido sus medios de comunicación, porque todo es historia, o sea, si pueden pensar, todo es historia, o rumores, o mitos, o generalizar, hacer esto de las generalizaciones, ¿no? Decir, es que a mí porque me trató mal ese oficial de migración mexicano, o ese pocho, no, pues, o porque me desaparecieron a mi familia, porque un pollero ya lo levantó y lo desapareció, voy a odiar a todos los mexicanos por culpa de ese pollero criminal. Pues imagínense, o sea, es una masacre, o sea, a esta chica ya la masacraron en redes sociales, o sea, de verdad, es demasiado. Imagínense, sumen esos 5 millones que iniciaron en la polémica en Argentina, ellos la detonaron, ellos la desataron, se suman los que sienten rivalidad de Perú, de los peruanos, de, no sé, venezolanos, porque también algunos de ellos pues tienen algún temita con nosotros, resentimiento contra los chicanos, los que han viajado a Estados Unidos y han pasado filtros de migración con chicanos, pues claro que se quedan con ese resentimiento, somos seres humanos, somos seres emocionales, entonces quedan con ese resentimiento de que, maldito pocho chicano, ¿no? Maldito mexicano nacido en Estados Unidos, no sé qué. Entonces, pues se juntó el odio de muchos países, incluido el odio de muchos mexicanos o mexicanas contra Ángel Aguilar, y que en realidad, pues, recientemente subieron videos de ella hablando de Selena Quintanilla, donde asegura que ella está viva, o sea, ella está hablando de ella en tiempo presente, ¿no? Por supuesto que es un video en el que la mega criticaron, la mega funaron, le dijeron hasta lo que se iba a morir. Y yo puse, porque enseguida, luego, después, al poco rato vi otro video donde ella está tomando de un vaso, sí, que no se ve qué es lo que hay adentro, y ella dice que es agua de coco, mira mi agua de coco que es tequila, no sé, pero va hablando como de, pues, borracha, evidentemente está en un estado de ebriedad. Y en ese video ponen ahí, el título dice, cuando ni tu familia te soporta, y atrás va su hermana y su mamá, van atrás de ella y se le quedan viendo así. Pero yo en ese video yo comenté, es que la están mirando así porque está ebria, está borracha, ella se está dando cuenta que está borracha, y aún así va a ir a dar la entrevista, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? ¿Qué tan cabrón está su hambre como para que la pongan a dar entrevistas en estado de ebriedad? Eso sí se me hace como muy mal pex de parte de su propia familia, que además de que, pues, no sé qué tan grave sea su problema de alcohol, pero para que la entrevista se vea, ellos están totalmente con familia, están totalmente mal también, o sea, ¿cómo la dejan? Es como que ellos mismos le están poniendo el pie, ¿sí me entienden? O la están poniendo que en entrevistas así para que ella genere la polémica diciendo, pues, estupideces en estado de ebriedad, ¿sí me entienden? A mí se me hace que toda persona que va a un nuevo país tiene que respetar ese país. Yo pensaba que a mí me ofendía que me hicieran menos en los tables donde he convivido con colombianas, sobre todo en el estado de Jalisco, de Guadalajara. Muchas strippers extranjeras, antes yo pensaba que en Guadalajara eran solo venezolanas, pero la última vez que fui resulta que la mayoría eran colombianas, ¿no? Entonces muchas veces algunas extranjeras, sobre todo de estos dos países, pues ponen en contra a los clientes de nosotras, ¿no? O sea, por ejemplo, les dicen, no sé qué tanto les dirán, pero yo cuando llegué nueva a trabajar a un table dance de Zapopan, se llama Tapanco, era mi primer día y a un güey, yo pues le gusté de vista, o sea, me vio y me habló. Y nada más, o sea, en cuanto me escuchó el acento y se vio que yo era mexicana, o sea, escuchó mi acento mexicano, me dice, no, tú eres mexicana, no, gracias. Y yo así como de que, o sea, pues sí, güey, pero tú, pues, o sea, yo me quedé así como de que, o sea, ¿y qué, tú no eres mexicano o qué? O sea, no me acuerdo si yo se lo dije o solo lo pensé, creo que solo lo pensé porque yo no le dije nada, pero sí me sacó totalmente de onda y sí sentí como una molestia, ¿no? Como feo, porque dije, bueno, o sea, pues ni modo de que, ¿qué, no? Esa es una de las razones por las cuales yo terminé en la Chica de Tijuana y yo fui a parar a la Chica de Tijuana porque yo lo sentí como un refugio, o sea, de verdad se los juro, yo ese table dance yo lo sentí como un refugio, porque una cosa es que te digan que te griten o que sean prepotentes contigo en un acento que es familiar o conocido, o sea, un acento que es de gente de tu mismo país, a que te estén gritoneando, que estén siendo prepotentes contigo y que te estén pisoteando, queriendo sobajar o hacer menos, en un acento de otro país, y gente que es de otro país y que está lucrando, pues, con el tuyo, ¿no? O que está lucrando que se están haciendo de una vida, se están haciendo de su dinero o una fortuna incluso a veces en tu país, o sea, lo mínimo que tú pides es respeto, y yo al principio pensaba que eso, yo sentía que yo era la del problema, o sea, que yo me lo tomo personal, o sea, no, pero ya después me di cuenta, y sobre todo ahora que estoy viviendo aquí en Canadá, me doy cuenta que no es un tema mío de patriotismo exclusivamente nada más, o sea, por ejemplo, aquí yo recientemente me mudé, y los que me hicieron la mudanza, el moving, eran un cubano y un dominicano. Entonces, el edificio del que yo me estaba saliendo, el edificio yo me tuve que mudar porque lo compró una nueva inmobiliaria y le hicieron renovaciones mayores, o sea, tuvieron que demoler, bueno, no tenían la necesidad de hacerlo, pero bueno, fue una renovación mayor con demolición de algunas paredes dentro de los mismos departamentos, remodelación de todo, sacaron estufas, sacaron toda la estructura de las cocinas, o sea, bueno, todavía ni siquiera termina, yo vivo todavía, me mudé, pero me mudé dentro del mismo vecindario, entonces va para la esa renovación. Bueno, el chiste es que yo me mudé, ¿no? Entonces, el día que me hicieron mi mudanza, me tocaron estos dos muchachos y otro amigo estuvo ahí conmigo, ayudándome a moverme y guardando las cosas, porque fue entre semana, ¿no? Su disponibilidad de ellos fue entre semana. Entonces, les pasó que, por ejemplo, yo de entrada yo les hablaba en inglés, aquí en Quebec, ¿no? En Quebec, Montreal.
Porque yo dije, bueno, pues por algo lo aprendí, ¿no? O sea, a mí sí me gusta al país a donde yo llego hablar en el idioma que se habla y por respeto a ese país. Yo creo que me parece que es lo más justo, ¿no? Entonces, eh, hagan de cuenta que hubo un momento en el que uno de ellos dos, aparte hablaban muy golpeadito, o sea, a mí a veces sí me irrita un poco, sí me desespera que me hablen como ahorita, ¿no? Porque es así como de, güey, o sea, estoy aquí a 2 metros y medio de distancia tuyo, relájate porque no estoy sorda, ¿sí me entiendes? Pero no, el chiste es un momento en el que, ay, porque mi amigo el que estaba ahí conmigo era filipino-canadiense, entonces él no hablaba español, solo inglés y francés, entonces yo con él hablaba en inglés y también con los muchachos, ¿no? Con los mudanceros, entonces hubo un momento en que uno de ellos me dice, háblame en español, me dice, si ya, no, ya nos dijiste que eres latina, ya nos dijiste que eres de allá, de México, mexicana, mejor hablemos en español y te vamos a tratar mejor. Y yo cuando me dijeron eso, yo me quedé así como de que, ¿y cuál es? O sea, yo mentalmente yo pensé, ¿y cuál es la pinche necesidad? O sea, yo mentalmente yo pensé, ¿cuál es la necesidad de que a fuerza te hablen español? Si estamos en un país franco-angloparlante, ¿no? Yo sentí que él, o como en algunas situaciones ocurre, los latinos pues nos queremos imponer, queremos llegar y imponer nuestra ley. A mí se me hizo como algo un poco prepotente, imponente o intimidante, porque en ese momento habían trabajadores de construcción, tanto latinos haciendo su talacha, su chamba en ese edificio, pues en mi ex edificio, y también había quebecuas, o sea, canadienses de Quebec, ¿no? Trabajadores locales de aquí, güeros, güeritos blancos, ¿no? Entonces a mí sí no me gustó que me dijera eso, porque para mí se me hace como un acto intimidante o como querer dar a entenderles a los quebecuas que pues que nosotros aquí vamos a venir y nos vamos a... Se me hace muy innecesario, es que no sé cómo, con qué palabras describirles que se me hace innecesario. No es que yo no esté orgullosa de mis raíces mexicanas y latinas, sino que yo, sincera y genuinamente, yo creo que el lugar donde te reciben, te dan un estatus migratorio, te acogen, o donde tú llegas a inmigrar, tú eres el, digamos, pues sí, intruso, la persona que se llega y se está incorporando a una nueva sociedad, tú eres el que tienes que respetar y hablar el idioma que ahí se habla. Entonces, a mí sí me incomodó y a mí sí me puso en una posición de que me incomodó al punto de que yo dije, sí no, o sea, creo que yo ya le empecé a hablar en español, pero ya cuando me insistieron mucho y ya cuando ya casi, pues ya habían sacado casi todos los males y yo ya me estaba, pues ya iba bajando, ya iba saliendo con ellos, pero no me gustó, no me gustó eso, se me hizo así como algo de, como si quisieran tener no sé, se me hizo una actitud intimidante hacia los que igual, ¿sí me entienden? Como dando a entender, pues aquí mismo en el edificio que están haciendo, que están construyendo, ya tienen competencia y vamos a hacer más todavía, o sea, no sé, se me hace algo muy descarado, pues vaya, o sea, se me hace algo muy descarado, o sea, discúlpenme y espero que no lo tomen a mal, pero yo creo que así debe de ser, y porque uno debe tener, no me gusta la palabra humildad porque humildad suena como pobre, como a alguien que se deja pisotear, sino uno debe tener sencillez y, ser una persona que se incorpore, que se adapte, que respeta al país al que llega. Pero bueno, esta es mi conclusión y si ustedes querían entender, o más bien sí, estas son mis conclusiones de por qué tanto odio a esta chica. Además de que, pues claro que si sacan videos de ella donde está hablando en estado de incoherencias y que ni siquiera sabemos o no nos consta si ella está hablando en sus 5 sentidos o si está en estado de ebriedad. Y además, pues como casi todo, como todo artista o varios artistas, pues sí tiene una personalidad un poco presumida o arrogante o la tuvo. Y pues claro, cuando un papá cría así a sus hijos o a sus hijas, pues claro que se vuelven, pues, es lógico, ¿no? Que se vuelvan prepotentes, un poco arrogantes. Pero bueno, estas es mis conclusiones de por qué yo creo que ella es así y por qué creo que deberían de considerar o pues sí, para hacer un poco de conciencia de que tenemos que bajarle al odio y sobre todo al odio entre latinos y apoyarnos más los unos a los otros en estos países, ¿no? Países nórdicos a donde estemos emigrando. Espero que les haya gustado. Un beso, un abrazo y no olviden suscribirse si llegan hasta este punto del video. Es porque muy probablemente les gustó y los veo en un próximo video. Bye.